día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con Vanessa Rubio. Ella es subsecretaria de Hacienda aquí en México, la primera mujer subsecretaria en ocupar estas oficinas en 200 años. Vanessa, qué impresión, ¿eh? Sí, la verdad, lo comentábamos, es muy impresionante pensar que estamos en pleno siglo XXI y que sea yo la primera mujer que ocupa cualquier subsecretaría de Hacienda en el país. Y bueno, pues muy honrada, con una gran responsabilidad y muy comprometida con mi trabajo. Vienes de una historia de mujeres muy fuertes. Tu abuela, Victoria, nace en Guatemala, se va a Chiapas, regresa aquí a México, a la Ciudad de México, se viene a la Ciudad de México y empieza y funda una empresa muy importante. Es correcto, mi abuela era una mujer fuerte, una mujer muy echada para adelante. Se puso a estudiar de joven, pero ya con 2 hijos, un curso de seguros y empieza de poquito en poquito a hacer una agencia de seguros que acabó siendo una agencia de seguros muy grande. Y yo iba ahí por las calles de Cuauhtémoc, que en Río Nazas tenía su oficina y me gustaba me prestaba su máquina y me ponía a escribir a máquina de escribir y hacía yo mis cuentas y jugaba yo a la oficina. Me gustaba ¿Te ponía desde muy chiquita? Desde muy chiquita, sí, conviví mucho con ella y luego la acompañaba yo a distintos viajes, entonces como que siempre me dio muchas lecciones de vida de que no habían distingos entre hombres y mujeres, sino simplemente somos seres humanos capaces, con sueños, con metas y que todo lo que te propones pues lo puedes hacer con mucho trabajo. Porque también, bueno, la época de la abuela fue infinitamente mucho más difícil para las mujeres de lo que ha sido ahora. Sin duda, yo creo que ella sí rompió esquemas, sentó paradigmas y además dejó una escuela pues a su hija, que mi mamá la apoyó siempre para estudiar lo que quiso, mi mamá química farmacéutica industrial, mi hermana Valeria nutrióloga clínica y yo salí más para el sector social, entonces yo estudié Relaciones Internacionales y luego una maestría en Ciencias en la Escuela de Economía de Londres. Pero tanto tu mamá como tu abuela siempre me han dicho que han trabajado y han luchado por el empoderamiento de la mujer. Sin duda, las dos siempre hicieron esta afirmación de que mi hermana y yo teníamos que saber cambiar una llanta y mi papá nos enseñó desde chavitas a cambiar una llanta para que no estuviéramos atenidas si en algún momento teníamos la circunstancia y la necesidad de cambiar una llanta, pero también nos ponían a hacer deporte y siempre motivaron mucho que fuéramos seres humanos plenos, indistinto de ser hombres o de ser mujeres. Entonces vivimos mucho con esa escuela en la casa de mi abuela, de mi mamá y desde luego también apoyada por mi papá. Y tu papá también profesionista, maestro, muchos años. Sí, maestro de física durante más de 30 años, trabajó mucho en la industria del acero y mi papá fue ingeniero bioquímico y siempre nos ayudaba mucho con las tareas de física, matemáticas, mi mamá más bien las de biología y química, siempre una convivencia diaria muy científica, a todos les encantaban los libros, las enciclopedias y demás, y yo creo que de ahí surge mucho mi gusto por estudiar, que eso es lo que yo creo que más me gusta hacer, estudiar y leer. Bueno, y platican que ambos, tu papá como tu mamá, en las mesas y como cuando estaban platicando, siempre les hacían pensar de más, hacer razonar, platicar, tener pláticas muy profundas sobre todas las materias que ellos manejaban. Sí, muy racionales. Yo creo que tuve una educación muy racional. Siempre era, no me contestaban porque así son las cosas. Hay que encontrar el porqué de todo. Nos ponían a investigar. Me acuerdo, íbamos a Cocoyoc los fines de semana, pasábamos ahí tiempo en familia juntos y de repente nos parábamos al bosque y buscábamos hongos y los íbamos y los revisábamos en el microscopio con mi mamá y nos enseñaba los microorganismos y como que siempre era tú descubre por ti mismo, aprende y luego regresa y ve los libros y contrasta y si no estás de acuerdo. Yo tengo una amiga, pero que tenía un papá que siempre me decía desde chiquita, tú vas a ser abogada o algo así porque cómo argumentas, todo el tiempo estás haciendo referencias a libros y a que leíste y todo, entonces desde chiquita traía yo esa venia por estudiar y por argumentar, por comprender el mundo. Bueno, en la escuela también, estuviste en el Alexander Bain, que es una escuela también con un sistema un poco diferente donde efectivamente te hacen razonar y pensar y buscar la información más que de aprenderte las cosas de memoria. Sí, fui en el Alexander Bain, me formó mucho, tengo grandes amistades además que saco de esa escuela y que hoy permanecen para toda mi vida. Y además fue una escuela que es muy disciplinada en lo que a los estudios académicos se refieren, pero también te inculcan mucho el deporte, la convivencia. Entonces, pues pasé unos años muy felices en el Alexander Bain también. ¿Y te vas a la UNAM? Me voy a la UNAM. Tuve en el último año de preparatoria un súper profesor que yo quiero y respeto mucho, que es Jesús Silva Herzog Márquez.
y Chucho me estuvo ahí ayudando como a tratar de orientar mi vocación. Y total, que concluí que lo que yo quería estudiar era Relaciones Internacionales y decidí que la mejor casa de estudios pues era justamente la UNAM para poder hacerlo. Porque además de todo en la UNAM, como tienes un universo enorme de distintas personalidades, de distintos estudios, de distintas carreras, es como un microsistema de lo que representa todo el país, ¿no? Es correcto, es muy representativo de la realidad nacional. Tienes profesores de todas las filosofías, de todas las teorías y también convives con una gama amplísima de seres humanos maravillosos. Tengo amigos que hasta hoy trabajamos juntos, desde la facultad no nos hemos dejado y he tenido una experiencia muy rica, muy enriquecedora y muy universal estudiando en la UNAM. Fue una experiencia maravillosa y le tengo mucho agradecimiento siempre a la Casa Máxima de Estudios. Y muy sólida, y esa solidez te gana una beca en la escuela, el London School of Economics, que es una de las más importantes en economía en Europa. Sí, estudié mucho, era yo siempre bien estudiosa. Me fue bien en las calificaciones en la prepa, me fue bien en las calificaciones en la universidad. Estudié el examen de inglés que hay que presentar para la beca y fui acreditada con una beca Chevening, que es una beca del gobierno británico para estudiantes extranjeros, que es una beca que te permite pues, estudiar, te permite vivir, te permite, digamos, estar concentrado en tus estudios durante el tiempo que pasas en el Reino Unido y para mí fue una experiencia maravillosa. Sí, que bueno, eso es una maravilla, porque para lo que cuesta estudiar en Londres, poder tener la facilidad de poderlo hacer sin preocuparte es una bendición. Sin duda, ¿no? Mis papás en ese momento no hubieran podido pagarme una escuela de esa naturaleza ni una estancia tan larga en Europa. Y bueno, pues me lo gané con la beca y estábamos todos muy ilusionados de poder tener esa oportunidad. Pero también lo que te da el London School of Economics, platicado con muchos amigos que han estado allá, son estas relaciones a nivel internacional de gente muy preparada, de la gente más preparada de distintos países. Sí, yo viví en las instalaciones de la universidad y en el hall universitario mi piso se llamaba el NAFTA floor, le decíamos, porque en una esquina estaban los canadienses, en otra esquina estaba la mexicana, yo era la única y luego en medio habían puros estadounidenses. Entonces ahora irónicamente me toca estar negociando justamente el Tratado de Libre Comercio y su actualización. Y pasar de ese NAFTA floor al verdadero NAFTA y a sentarse en una mesa de negociación con Estados Unidos y Canadá, pero ahí vamos y vamos bien. ¿Cómo van las cosas ya entrando a la quinta ronda? Bien, yo te diría, es un proceso de negociación como muchos otros que me ha tocado vivir. Me tocó vivir en los 90s el de México con la Unión Europea, me tocó vivir el de la Alianza del Pacífico con Colombia, Chile y Perú, me tocó vivir el único con Centroamérica y la verdad, conforme van avanzando las rondas, se van dejando los temas más álgidos, los temas que tienen mayor debate, más diferencias. Yo te diré, es un proceso normal, intenso, donde cada quien presenta sus posiciones, defiende sus intereses y México está sentado en la mesa con la certidumbre de que podemos alcanzar un buen acuerdo para los tres y que podemos hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo, porque además hemos trabajado en ello más de 20 años, cadenas de valor muy importantes, productos que cruzan a veces 6 veces la frontera agregando valor y luego o vendiéndose en la región o reexportándose a otra región. Entonces creo que eso es lo que hay que valorar y lo que hay que fortalecer para adelante. Ahora, pero si esta manera de negociar, como lo ha dicho el presidente Trump, que ha sido muy aguerrido, no le conviene a México, también México tiene otras armas como la Organización Mundial del Comercio para seguir exportando y para poder seguir teniendo una relación comercial, ¿no? Sin duda, la relación comercial con Estados Unidos es muy importante, la relación comercial con Canadá también, y el Tratado de Libre Comercio pues le da un entorno de certidumbre y de una serie de regulaciones para poderlo llevar a cabo. Pero también es bien interesante saber que mucho del comercio que se realiza con América del Norte se realiza al amparo de la Organización Mundial de Comercio, del trato de nación más favorecida. Entonces, hoy por hoy coexisten tanto el Tratado de Libre Comercio como la Organización Mundial de Comercio en lo que es el análisis de nuestro comercio global con Estados Unidos. Creemos que es importante, hay que mantenerlos en la ronda y siempre los buenos negociadores, teniendo voluntad política de sus gobiernos, pueden llegar a buenos resultados. Eso esperamos. ¿Sabes qué, Vanessa? Esto que me dices, la verdad, llama mucho la atención, sobre todo para muchos jóvenes que nos están viendo, cómo lo que hagas y las decisiones que tomes a los 20, 20 y tantos años te repercuten en tu vida profesional y personal años después. Estos años en Londres, además de estar en tu NAFTA floor, en tu dormitorio del Tratado de Libre Comercio, ¿qué otras cosas te dejó importantes?
Bueno, la Escuela de Economía de Londres es una escuela muy universal. Tuve la oportunidad de convivir con compañeros de América Latina, tener amigos chilenos, brasileños, ecuatorianos, pero también con una amiga muy querida que tuve de Egipto, con unos amigos muy queridos que tuve de Medio Oriente, de Jordania, de Israel, de Europa, desde luego. Entonces, esa universalidad es bien interesante en lo que a pensamiento se refiere, porque cuando te dedicas a analizar la realidad internacional y cuando te dedicas como en mi caso, mucho tiempo a organismos financieros internacionales, a tratar de entender a tu interlocutor, a tratar de interpretarlo, a tratar de negociar con él, a lograr un buen acuerdo para tu país, pues todas estas experiencias son muy enriquecedoras y muy formativas. Entonces yo creo que todo esto me fue adaptando pues para lo que he podido lograr y sobre todo para las 3 subsecretarías de Estado que he ocupado con mucho orgullo y con mucha honra y muy agradecida. Tú desde la prepa ya sabías que te querías dedicar al servicio público, por eso trazaste tu vida académica y profesional hacia la UNAM. Regresas ya de Londres a trabajar desde muy chica aquí ya al servicio público. Sí, correcto. Yo entré a trabajar antes incluso de irme a la maestría, entré a trabajar el 1 de mayo de 1994 en Relaciones Exteriores. Entré en un equipito que hizo el ingreso de México a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, a la OCDE. Entonces fue muy formativo porque la OCDE era una organización nueva, era un México que estaba cambiando, que estaba siguiendo políticas de apertura, de integración con el mundo, de privatización. Y en donde nos empezamos a comparar México ya con los países más desarrollados. Sin duda. Por ejemplo, me tocaba que llegaban los primeros expertos del Comité de Estadísticas y que querían saber cuáles eran los datos estadísticos de Hacienda y los datos estadísticos de Banco de México. Y ya empezábamos a aparecer en publicaciones internacionales para esta comparabilidad de datos internacionales y sobre todo empezar a reconocer estándares internacionales para mejorar nuestro desempeño en distintas políticas públicas, porque lo mismo la OCDE ve temas de transporte que temas de energía, que temas de medio ambiente, de educación, de crecimiento económico. Entonces es una organización que te da ese privilegio de poder ser comparado y poder alcanzar los mejores estándares de la actividad pública. Bueno, y bastantes años después regresas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ya como subsecretaria. Correcto, regreso a principios de esta administración como subsecretaria para América Latina. Me dicen que hiciste muy buenas relaciones, que si bien no venías de una carrera en el servicio exterior, porque estuviste trabajando mucho en otros temas, que en cuanto llegaste no se sentía porque pudiste entablar una relación muy directa y que de ahí te hiciste muchísimos amigos. Sí, la verdad que regresé a la Cancillería y sentía yo que había estado ahí mucho tiempo, que sí lo había yo estado 6 años, completé 9 con los 3 años que fui subsecretaria y pues quien había yo dejado siendo embajador pues seguía siendo embajador, muchos que había yo dejado siendo ministros ahora eran embajadores y tenía yo realmente muchos amigos con quienes había yo compartido en el edificio, el de Tlatelolco, la torre de Relaciones Exteriores donde fue mi primer trabajo, después ya me tocó en el anexo ahí enfrente y después teníamos una oficina en Insurgentes y Reforma. Entonces estuve antes en 3 sedes de Relaciones Exteriores, conocí gente maravillosa del servicio exterior, que son de los servicios más profesionales, más leales, más capacitados y que yo más admiro del país, desde luego junto con la Marina y con el Ejército. Bueno, y ya con el subsecretario Mid llevas 3 subsecretarías. Ya llevo 3 subsecretarías, sí, me ha honrado el secretario Mid con hacerme parte de su equipo de trabajo. Fui jefa de Asuntos Internacionales de Hacienda cuando él fue secretario de Hacienda la primera vez y después con la designación del presidente Peña Nieto he sido subsecretaria en Relaciones Exteriores, en la Sede Sol y ahora en Hacienda. Te han tocado siempre encargos complicados como negociar el presupuesto, que es siempre un estira y afloja impresionante. Así es, sí, son temas complicados. Yo creo que México ha tenido un entorno muy complicado el último año. Si tú revisas el último año desde que me nombraron aquí, pues hemos pasado por la volatilidad del Brexit, por el choque del petróleo, tanto en términos de precios como en términos de plataforma. Cuando teníamos Cantarell, por ejemplo, producíamos 3.4 millones de barriles diarios. Hoy es el primer año que vamos a producir menos de 2 millones de barriles diarios. Estos choques para una economía como la nuestra son importantes. También percibimos un menor crecimiento al esperado de las principales economías del mundo, las elecciones de Estados Unidos que generaron mucha volatilidad, el resultado de las mismas también. La y todo esto del TLC que también afecta, el dólar hoy está altísimo. Sin duda, eso ha generado volatilidad. El precio del dólar hoy tiene 2 aspectos. Uno, que se ha fortalecido el dólar
frente al resto de las monedas de las economías emergentes, por esto que se le llama el eventual proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos, y por el otro lado, en efecto, la incertidumbre que ha causado la negociación del Tratado de Libre Comercio, que yo creo que es un proceso normal. Y en ese sentido, pues nos ha tocado, enfrentar todos estos choques, pero la economía mexicana es fuerte, es resistente, es resiliente, y la verdad, el crecer 2.3% el año pasado, cuando América Latina en su conjunto decreció menos 1.5%, yo creo que estamos en buena situación, en buena fortaleza, y este año el segundo trimestre 3%, además creciendo el empleo, casi ya 3 millones de empleos, que es un récord en cualquier periodo de 5 años, inclusive si cuenta unos 6 años. Vanessa, regresando a tu vida personal, tú para poder tener estos encargos y para poder trabajar y este amor que tienes hacia el servicio público, renunciaste a ser madre. Mucha gente te decía, no puedes, ¿qué pasó? ¿Por qué no tienes niños? Tú dices, es que no quiero. Sí, yo creo que es antes que eso, es una decisión muy personal que tomamos mi esposo Agustín y yo, más que por dedicarme mi vida al servicio público, sino simplemente fue una decisión personal de decir, nosotros nos tenemos el uno al otro, así queremos seguir por siempre, y bueno, pues decidimos ser tíos, decidimos ser padrinos, tenemos 7 ahijadas y ahijados, y bueno, pues somos muy cercanos a nuestra familia, muy familiares, pero bueno, sin duda la situación de que estemos nada más mi esposo y yo, pues nos permite pasar mucho tiempo juntos, quizá a veces a deshoras, porque mi trabajo implica de repente tener que viajar, de repente tener que llegar tarde a la casa, pero es algo que hago con mucho gusto, y mi esposo siempre me ha ayudado y me ha potenciado y me ha impulsado a que yo siga mis sueños y mi carrera. Que llevan ya casi 18 años juntos, Casi ¿no? 18 años, en enero cumplimos 18 años de casado. Vanessa, sé que tiene una tradición muy importante en donde tú y Agustín, una vez cada aniversario, le toca a cada uno organizar un viaje sorpresa. Sí, fue un aniversario padrísimo, desde el primero hasta yo creo que por ahí del 12 o 13, ya los últimos años se ha complicado con el trabajo de subsecretaria, que no me permite tener periodos prolongados de días fuera con mi esposo, con mi familia, pero bueno, comenzamos así como un juego en donde uno primero le organizaba un viaje al otro, no sabías a dónde ibas, no sabías si ibas a calor o ibas a frío. ¿Y cómo hacían las maletas? Pues te las hacían a escondidas y te los guardaban en un cuarto de la casa, y ahí se escondían y tú no te podías meter al cuarto. La verdad fue un proceso muy bonito, lo disfrutamos mucho las playas mexicanas, disfrutamos mucho pueblear. El último tiempo que tuvimos de poder pasar algunos días fuera fue en San Miguel de Allende, que qué maravilla, cómo ha cambiado, qué bonito sitio, los lugares para cenar. Somos muy comelones y nos gusta mucho la comida, entonces siempre andamos buscando lugarcitos. Pero también el ejercicio, ¿no? El ejercicio. Hago ejercicio, procuro 4 o 5 veces por semana. Veo que te gusta mucho la artesanía. Estabas viendo, esta bandera es una belleza, pero muchos han sido regalos. Sí, casi todos han sido obsequios. Bueno, tengo ahí un obsequio chiapaneco, que es la tierra de mi mamá. Y tengo también muchas artesanías, tanto de México como de América Latina. La bandera que estamos viendo atrás de mí es un tejido que se llama ñandutí, que es un tejido paraguayo, que cuenta la historia que había un rey que le pide la mano de su hija y le dice, te doy la mano de mi hija siempre y cuando me traigas algo, lo más precioso que haya creado una mano humana. Y lo que le trae es un tejido que ñandutí quiere decir lo que teje la araña. Es el tejido más fino que pudieron encontrar. Y fue el embajador de Paraguay, fue mi primer regalo como subsecretaria de Relaciones Exteriores. Oye, tu jefe es uno de los posibles candidatos del PRI a la presidencia, si no al Banco de México. ¿Te vas con él? ¿Te quedas? ¿Dónde te ves? Pues yo me veo trabajando todos los días, y sé que va a sonar a lo que siempre se contesta, pero la verdad es que sí, esta es una responsabilidad enorme. Todos los días tienes que estar pendiente de las variables económicas, de ahora la reconstrucción, por ejemplo, en lo que estamos muy involucrados. ¿Qué tipo de alternativas le das para alguien que tiene que reconstruir su vivienda en Oaxaca o en Chiapas, frente a una que tiene que reconstruir su vivienda aquí en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México? Entonces hemos estado muy pendientes del trabajo diario, no permite ninguna distracción, y bueno, pues simplemente yo tengo esta filosofía de que hay que trabajar duro, que hay que siempre ser positivo, y que para adelante vienen cosas buenas y vienen cosas en donde uno siempre tiene opciones de elegir y de poder tomar
decisiones para tu vida personal y profesional. Porque eres como la sombra del secretario Meade, estás al tanto de absolutamente todos los temas que trae él. Bueno, pues soy la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, entonces sí me toca una cancha muy grande que cubrir de política pública. En la subsecretaría de Hacienda hacemos la política económica del país, la política macroeconómica del país, hacemos que cuadren las cuentas, ingresos y egresos todos los años, hacemos también la política de crédito público, de deuda pública y desde luego regulamos todo el sistema financiero, bancos, aseguradoras, casas de bolsa, afores, el mercado de valores. Y también hacemos que haya competencia, que haya financiamiento para infraestructura a través de la banca de desarrollo. Me toca participar en los consejos de administración de NAFIN, de Banobras, de Bancomex, de Agroacemex. Entonces sí tenemos una cartera muy grande y hay mucho trabajo para seguir haciendo día con día. Vanessa, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? El día que me casé con Agustín. ¿El más triste? El día que se murió mi papá. Complétame esta frase. Vanessa Rubio es una luchadora. Muchas gracias. Gracias a ti.